Un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Amén. Estamos en la casa del Señor. Y esperamos pronto tener lleno el templo como ha sido anteriormente. Así que damos gracias a Dios por eso y vamos a orar. Les pido que nos inclinemos todos con reverencia para expresar ante Él lo que necesitamos. Alabamos tu glorioso nombre, mi Dios. Te damos gracias, Padre nuestro, por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Queremos pedir en forma muy especial, oh Dios, por cada una de las cosas que van a hacerse en este culto, rogando, oh Dios, por los que van a participar. Y en realidad toda la congregación presente va a estar participando en las oraciones, en los cánticos, en todas aquellas cosas, oh Dios, que van a tener que escuchar. La palabra tuya que también va a ser entregada. Por eso, Señor, proclamamos tu gloria, tu majestad, tu misericordia y rogamos que tú proveas para cada uno de los que estamos acá amor, unidad, todo lo necesario en la iglesia y también en forma especial por la familia. Gracias, Dios Padre nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Va a coordinar el culto el hermano Juan Ceja, así que él va a quedar ahora. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Vamos a entonar este himno, ¿ya? Y tratando de reflejar, ¿cierto? Bueno, nuestros rostros no se ven, pero nuestro corazón sí podemos reflejar el gusto de poder estar aquí en su casa de oración. ¿Nos ponemos en pie para cantar este himno? Vamos a seguir alabando el himno al Cristo vivo sirvo. Cristo vivo sirvo.
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dice el Salmo 145 del 1 al 10, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará sus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantad tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Que alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Amén. Nuestro pastor, ¿vas a dar información? Porque tenemos el aforo completo, me parece. Así es que pronto espero que podamos reunirnos como congregación completa. Estamos esperando eso y confiamos plenamente que no se demorará tanto esto. Le damos la bienvenida muy cordial a nuestro hermano Luis Castro. Él es de la iglesia, pero está ahora por el sur y nos está acompañando junto a la hermana Benilde, a la que también saludamos el domingo pasado. Así que nos alegra verle también con las hijas, ¿no?, que nos están acompañando. También llegó la hermana Sofía. Sí, por allá está con Gabriel. También bienvenidos, están llegando por primera vez en estos tiempos de post-pandemia. La hermana Silvia Piña también está por acá, gracias a Dios porque ha podido venir también. Saludamos también a Juan Béjar. ¿Dónde está? Ah, Juan Andrés. Bienvenido, por supuesto. También damos la bienvenida a dos hermanas que están por primera vez acá, que son de Venezuela, ellas se llaman Edith Parra y Talí Carreño. Están acá y al frente. Dios les bendiga, un gusto tenerlas acá con nosotros. ¿No hay otra visita por ahí que se nos escape? Bueno. Yo tenía los nombres de ella, porque ya, si la hermana Carmen nos dio eso. Ya, bienvenida. Dios se bendiga. Bueno, este es un día especial. 31 de octubre está dedicado a las iglesias evangélicas de Chile, una disposición del Estado Nacional. Martín Lutero, en esa fecha, 31 de octubre de 1517, 504 años atrás, clavó en las puertas de la Catedral Católica de Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis de protesta por las modificaciones que le habían hecho a la doctrina cristiana. Eso en realidad dio la partida a todo lo que fue el nacimiento de las iglesias evangélicas en todo el mundo. Se esparció la fe en el Señor como corresponde, como dice la palabra de Dios. Por eso es para nosotros solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Esto es todo lo que significa nuestra fe en Cristo el Señor. Tenemos también que recordarles lo que ya hemos dicho anteriormente.
protejan a nuestros niños de la festividad de los brujos. Es una fiesta del maligno aquella. Que no acepten invitaciones a los chicos de estar con los que no saben de qué se trata. Porque no es una fiestecita inocente para niños. Esto es una conmemoración que tiene el maligno. Ellos lo hacen y están con estas mentiras, ¿no es cierto?, tratando de perjudicar a nuestros niños. Les recuerdo también sintonizar Facebook o YouTube para ver y participar del culto vespertino a las 19 horas, todos los domingos. Así que les invitamos para que estén invitando también a otras personas, para que si quieren invitar también alguna visita, puedan ellos saber que les vamos a recibir con mucho afecto. Así que ustedes pueden conversar, pero tienen que avisarnos, porque el aforo tiene un número. No, más de 60 no podemos tener acá. Por eso les pido de que podamos ser avisados antes de la fecha para que se vayan inscribiendo. También les recuerdo que este culto matutino se está transmitiendo por Zoom. Hay hermanos que están por ahí ya en ese conocimiento y nos ven cuando no pueden venir acá. Además que hay una grabación que también se hace sobre esto después. También ustedes están recibiendo el boletín de actividades del mes de noviembre. Así que eso también no olviden de consultar para ver qué es lo que vamos a estar estudiando en la escuela dominical, que va a comenzar ya con otros temas el próximo domingo. Así que tampoco olvide, por último, su ofrenda para nuestros misioneros nacionales. Es conveniente porque ya estamos en el tope del término del plazo que tenemos para enviar esto a nuestros misioneros. Así que por eso damos gracias a Dios y confiamos plenamente en todo lo que va a hacer. Esta semana falleció una hermosa misionera que trabajó en la India por muchos años. Ella ha sido incluso sostenida con los recursos que podíamos enviar como iglesia también. Así que sus enfermedades no le han permitido. Son enfermedades que yo creo que o las tuvo allá en la India donde trabajó o se agravaron en todo lo que le estaba pasando. Por eso recordamos a nuestra hermana. Damos gracias a Dios por ella. Vamos entonces a continuar y dejamos a nuestro hermano Juan. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar 2 coritos. El primero es Al borde de tu gran trono y después El Señor es mi pastor.
Tomen asiento, hermanos. Tengo unos nombres aquí de algunos hermanos que están viendo en Zoom el culto de esta mañana. Nuestra hermana Elda, nuestra hermana Marisa Cabrera, nuestra hermana Ana Valdivia, Ángeles González y Ricardo González, que también para ellos sea la bendición que nosotros estamos sirviendo en esta mañana. Nuestro pastor trae ahora el tema. ¡Qué alivio! Pero tengo esto ahora. Vamos a ver si resulta. Bueno, estamos dedicando este domingo para hacer un resumen de las lecciones de los estudios del gobierno divino en manos de los hombres. Y en eso se basó toda la secuencia de estudios que tuvimos respecto a los libros del profeta Samuel. Damos gracias a los profesores que tomaron parte en ello. Y me voy a limitar a destacar algunas de las pautas que se entregaron por medio de Facebook y YouTube, porque lo tuvimos que estar haciendo todo ese tiempo a través de estos medios de comunicación. Y solamente hemos entregado presencialmente las que hay en este mes, los últimos 3 domingos pasados. Y voy entonces a tratar de mejorar este asunto. La primera lección fue un vistazo de los 2 libros de Samuel que nos señalaron la originalidad del profeta. Ahora que en realidad fueron inicialmente uno solo. ¿Sí? Vamos a sacarnos de esto mejor. Ya me hicieron señas allá. Ya nos vamos a acostumbrar a la mascarilla para todas las cosas. Bien. Decíamos entonces que el propósito general es un relato histórico del reinado de Israel. Y partió con una anarquía a una monarquía teocrática, o sea que dependía de las ordenanzas de Jehová Dios. Se destacó una de las más hermosas lecciones que determinaba que obedecer es mejor que los sacrificios. Ahí está en el primer libro de Samuel, 15:22. El nombre Samuel es de gran significado. Se puede interpretar como nombre de Dios o también oído por Dios. Yo creo que es lo más adecuado porque Samuel, como niño, escuchó la palabra de Dios cuando él era llamado. El profeta escribió los capítulos 1 al 24 del primer libro. Los demás lo escribieron los profetas Natán y Gad. Y los tiempos que mencionan estos libros corresponden a los años 1100 al 970 a.C. O sea, fue un lapso de 130 años. Y en lo espiritual sabemos que Samuel nació en Silo, lugar donde los hijos del sacerdote Elí eran indignos de tener el sacerdocio. El padre, Elí, siendo un hombre de carácter espiritual, no cuidó los actos de sus hijos. Sus pecados eran conocidos del pueblo y el descrédito dañó el ministerio de Elí. La religiosidad aparente fue y se ha seguido reiterando desgraciadamente en diversos ministerios que no han honrado al Señor. Samuel tuvo un papel fundamental en la transición de la era de los jueces, con la llegada de los reyes, orientando la unidad nacional y espiritual. Samuel fue profeta, sacerdote y juez, escogido por Dios para representar a Israel, el pueblo que el Señor escogió también. Samuel nació de su padre Elcana. La mamá se llamaba Ana, la mamá de Samuel. Pero Ana no tenía hijos. Ana sufría, lloraba porque no podía tener eso. Aquello que toda mujer anhela. ¿Será así o no? Bueno, debería ser. Ana era estéril y Penina, la otra esposa, se jactaba ante Ana porque ella le daba hijos a su marido. Aunque Elcana, de todas maneras, dice la Biblia, prefería
como mujer a su amada Ana. Y Ana era una mujer espiritual que estaba soportando los males que le causaba su rival. Todos los años, la familia de Elcana iba a adorar al templo donde el sacerdote Elí. Y en cierto momento ella se postró en el templo y allí oraba, movía sus labios, no era audible, no se sentía lo que hablaba. El sacerdote Elí creyó que estaba embriagada, creyó que se había emborrachado, la acusó de que estaba ebria. Ella tuvo que decirle de qué se trataba. No tengo nada de alcohol en mi cuerpo. Soy estéril. Estoy llorando de dolor y estoy clamando a Dios. Elí le dijo, ve en paz. El Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Primer libro de Samuel 1:17. El pedido de Ana fue un voto consagrado a Dios. Ella lo que quería era tener un hijo. Y prometió que se lo dedicaría como levita, como siervo de Dios entregado por toda su vida. Ese era el destino de Samuel. El deseo, el interés de su madre. Hay dos cosas importantes que vamos a ver en esto. Primero vemos la fe de Ana, su ruego profundo con un voto extremo de entregar del todo a su niño en servicio a Dios. Y creo que aquí hay algo muy serio de parte de los papás y las mamás que esperan un hijo. Muchos de los que estamos aquí hemos sido bendecidos con la llegada de un bebé. Incluso varios tienen más hijos, pero dedicárselos a Dios tal vez no siempre se ha hecho. Yo creo que aquí cualquiera de nosotros puede decir, no lo hice. Yo no lo hice. Pero mi esposa sí. Ella dedicó a nuestras hijas en el templo, a donde ella asistía. Después me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, pero tuvieron que pasar años hasta que el Señor tocó mi corazón. En estos tiempos, lamentablemente, no se menciona en la familia a Dios como el compañero invisible, como presente cada día en la casa. Y sé que muchos de ustedes han demostrado tener su fe, su deseo de congregarse, pero también veo que hay muchos que tienen hijos, niños, jóvenes, que no vienen al templo, que no los trajeron, ¿no? Ahora no quieren tampoco venir, no quieren conocer a Dios, no quieren vivir de experiencias de carácter espiritual. Las lecciones de Samuel nos han dado muy buenas orientaciones, como fue el ejemplo de Ana, que vale la pena darlo a conocer a otras personas. Es fundamental, especialmente en este tiempo que es crítico de tanta gente que no se interesa en la vida espiritual. Tenemos que recordar y compartir lo que Dios nos da. Y la otra lección importante es la oración de fe que efectuó Ana. Nuestra oración tiene que estar diariamente en acción. Tenemos que orar bajo el señorío del Señor, iniciando cada día. Y también en la noche cuando nos vamos a recoger al descanso. Ana llevó al niño Samuel cuando dejó de mamar y se lo entregó al sacerdote Elí. Y es emocionante lo que ella dijo. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será Jehová, de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Eso es el primer libro de Samuel, capítulo 1, 20 al 28. Samuel, ya joven, vivió un tiempo de escasez de la palabra de Dios en el pueblo de Israel. La escasez no era de Samuel. El pueblo de Israel escaseaba en la fe. Y el Señor lo llamó 3 veces. Era un niño todavía. Él despertaba. Samuel, Samuel. Samuel corría donde el sacerdote Elí, que estaba durmiendo. El sacerdote le decía, yo no te he llamado. Anda a acostarte. A la tercera vez que fue, ahí recién el sacerdote le dijo, mira, esto es cosa de Dios, escucha lo que Él te va a decir.
habla, porque tu siervo oye. Dile eso. Y en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 2, 27 al 36, aparece por primera vez la palabra profeta, un hombre de Dios de gran responsabilidad como mensajero del Altísimo. Es el iniciador de los profetas que tuvo Israel, que aconsejaban y que consagraban a los reyes. A los 12 años se produjo el llamado de Dios a Samuel, tal como también otro niño, a los 12 años, vivió algo muy especial. ¿Cuál será? El Señor Jesús. ¿Lo recuerdan cuando los padres lo llevaron al templo, a Jerusalén? Los padres se volvieron, no se daban cuenta que su hijo no estaba jugando con los otros chicos de regreso. Cuando se dieron cuenta que no estaba, tuvieron que volver y encontraron allí en medio de los sacerdotes, admirados de lo que sabía ese niño, el niño Jesús. En el caso de Samuel vemos el don de profecía en autoridad espiritual, un don que solo Dios provee. La profecía es la luz de la Biblia y es una necesidad apremiante en nuestros días. Así dice 1 Corintios 14:5. La sucesión del sacerdote Elí fracasó por el mal testimonio de sus hijos que blasfemaron a Dios. Y Samuel tomó el lugar. Y el pueblo seguía lo que el sacerdote Samuel hacía, y en sus años de ancianidad, viendo que sus hijos tampoco eran dignos de reemplazarlo, le pidieron que constituyera un rey que los gobernara como tenían los demás pueblos. Pero eso no era lo mejor para Israel. Se estaban acercando a los tiempos de alejarse de Dios, de las luchas mundanas por el poder. Dios es omnisciente y el ser humano rara vez busca al Señor para resolver quiénes van a ser las autoridades que va a tener. Tenemos que escoger un presidente en este mes que comienza mañana, en 3 semanas más. ¿Habrá alguno que defienda los mandamientos de Dios? Si hay alguno, vote por él. Desde Moisés y los jueces del pueblo fue gobernado todo bajo el señorío de Dios. Después muchos de los jueces fueron personas indignas que llegaban al frente de la nación por necesidad, porque no había otro. Pero siempre surgía alguien que se hacía cargo y sacaban de ese problema. Incluso algunos fueron mujeres cuando los hombres carecían de lo elemental. Y el rey que llegó primeramente fue Saúl, que gobernó a su manera, un hombre celoso, egoísta, enemigo de aquel que lo respetaba y lo cuidaba, que era el mismo David. El rey conforme al corazón de Dios, que tomó el lugar de Saúl cuando éste murió. El modelo de liderazgo estuvo bajo la protección de Dios de todas maneras. El rey gobernaba como monarca y sus ediles, entre comillas, eran los sacerdotes, los profetas que proveían el consejo de Dios conduciendo al pueblo. Y debido a la idolatría y la moral contra los mandamientos divinos, se alejaba del Señor de Israel. El pueblo de Israel se iba cada vez más lejos. Los profetas reprendían y guiaban a los reyes. Su autoridad está bajo la fe y la sabiduría que Dios les daba. Y en el capítulo 15 de este primer libro de los Reyes, hallamos a Saúl iniciando su monarquía con malos auspicios porque quiso reemplazar al profeta en un sacrificio que no le correspondía hacer, sin la presencia del sacerdote. ¿Qué pasó? Había que hacer un sacrificio para prepararse para la guerra. El sacerdote no llegaba. A veces se atrasan, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Saúl? Como rey dijo, yo soy el rey, voy a hacer el sacrificio. Cuando llegó Samuel lo reprendió. Le dijo, Dios no se complace de tu sacrificio como lo que hiciste. Porque lo principal es obedecer a Dios, tendrías que haberme esperado. Y lo peor es que el profeta le dijo que Dios lo rechazaba a Saúl como rey. Y que cuando se le rasgó el manto al irse, enojado seguramente, significaba que Jehová había rasgado de Saúl el reino de Israel.
dándole otro reino. Ese prójimo era un hijo de Isaí por palabra de Dios a Samuel. Todos los hijos de Isaí fueron desechados para ser rey en lugar de Saúl. Es bien práctico lo que sucedió ese día. Sabía que tenía que ir a la casa de Isaí. Sabía que tenía hijos. Isaí llamó a los que estaban allí. Uno por uno los fue descartando Dios. No dice que fue el profeta. Decía que el texto dice, Dios le dijo a Samuel, este no. Pasaron todos. Samuel le preguntó, bueno, ¿y no te queda nadie más? ¿Ni no tienes otro hijo? Sí, uno, menos que está allá cuidando las ovejas. Bueno, tráiganlo. Y llegó David. La Biblia dice que era rubio, hermoso de ojo y buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Eso está en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. En la octava lección de este estudio, encontramos a David huyendo de Saúl, que buscaba cómo quitarle la vida. David tuvo muchas oportunidades de quitarle la vida a Saúl, pero no quiso. Él respetaba que fuera Saúl el rey porque había sido consagrado por el sacerdote. Fueron tiempos críticos para David y sus acompañantes. Y en esta persecución de Saúl a David, porque lo siguió por todos lados tratando de matarlo, hubo episodios bien interesantes. Voy a mencionar solamente el de la cueva de Adulam, lugar que buscó huyendo de su enemigo y acompañado por un grupo de personas de características bien pobres. ¿Quiénes lo acompañaban? Los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Era lo que había, ¿no? Pero David seguía con ellos. Seguramente los guiaba, seguramente hablaba con ellos, seguramente los consolaba, los fortalecía. Y esa gente lo seguían fielmente. A veces nos sucede estar en situaciones como estas, ¿no? ¿Cuánta gente vemos pasando aflicciones, endeudados, con amargura de cosas que suceden en el hogar, en el trabajo? Tanto que afecta a las personas. Pero hermanos queridos, si hay alguna situación que usted viva en ese sentido o que vea a alguien así, no hay que desesperarse. Hay que buscar la compañía divina, el amor del Señor consolando, animando, a seguir creyendo, a esperar con fe que Dios nos va a ayudar a salir de esos problemas que parecen imposibles. Con Dios todo es posible. Chile hoy está con problemas serios, pero el pueblo de Dios no se tiene que desanimar. Tenemos que mantenernos en la misericordia, en la gracia de nuestro omnipotente Dios y Señor. Los fracasos no tienen que hundirnos. Los malos momentos tienen que ser tomados bajo el señorío del Altísimo. Ninguno de nosotros ha llegado a sufrir lo que sufrió Job. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Nuestro Señor sufriendo lo indecible, clavado en la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Confiemos, busquemos las soluciones para que Él nos abra las puertas. Y esos que estaban afligidos, endeudados y amargados, llegaron al palacio del rey David. ¡Ja! Y mucho más hermoso y maravilloso es el palacio que el Señor nos tiene en su reino. Es bueno leer las aventuras de David en este libro de Samuel. Es histórico, es ameno el desarrollo que culmina con la muerte de Saúl y el reconocimiento de los ancianos de Israel ungiendo a David como rey. David tenía 30 años de edad y reinó por 40 años. Su liderazgo militar era impresionante y se unieron al Israel del norte con Judá del sur, quedando todo el poder en David, incluso en lo espiritual.
la consolidación de la nación, permitió edificar como capital a Jerusalén. Por algo se le llama la ciudad de David. Él sacó de allí a los jebuseos, que eran los que vivían. Las reformas religiosas fueron sólidas, porque David se entendía bien con los sacerdotes, no como Saúl. A Saúl le daba lo mismo los sacerdotes. David les tenía respeto y estaba con ellos. Se trasladó el arca de Moisés a Jerusalén. El profeta Natán fue usado para la suprema alianza davídica, inspirados en aquella bendición a la familia de Abraham, que sería igual con David. David era un varón espiritual, pero tenía también sus peros, ¿no? Era débil carnalmente. Todos conocemos su afer con la vecina Betsabé. Mientras sus soldados guerreaban, él se quedó en el palacio y allí se paseaba por su terraza mirando para donde estaba el patio del vecino, y allá estaba doña Betsabé bañándose impúdicamente en el patio de su casa, mientras él se paseaba por la terraza de su palacio. David se tentó, ordenó que la trajeran al palacio, donde el resultado de la visita fue un embarazo. La situación llegó a los peores momentos cuando ordenó quitarle la vida al esposo de la mujer. Bueno, la historia es conocida ampliamente, ¿no? No es necesario dar detalles. Podemos decir que cuando el poder crea ceguera espiritual, suceden atrocidades como las que cometió David. Y también tenemos que decir que una persona creyente no está libre de caer en pecado. Pero la importancia de mantener el acceso a la hermandad cristiana, de entender el precio funesto del mal que quiebra la unidad espiritual, hace olvidar la oración cotidiana, pensando que es solo algo de poca monta, no es tan importante. Y no es así. David estaba tranquilo en su actividad real. No se dio cuenta de lo grave que había cometido. Y en realidad ahí vemos que el poder corrompe. Y el profeta Natán tuvo que darle a David un cuentito de niños tuvo que darle, para que entendiera de qué se trataba, diciéndole que un abusivo dueño de muchas ovejas se apropió de la única ovejita que tenía un vecino pobre. Y David dijo enojado a esa persona, hay que castigarla por su maldad. El profeta le tuvo que decir que el abusivo era él, David. El exabrupto de David tiene que ser un ejemplo para todo creyente. La verdad del Evangelio es clara, es magnífica en su enseñanza de obedecer los mandamientos de Dios, de ser consecuentes con nuestras intenciones y deseos, marginando las malas ideas que surgen muchas veces por los pecados ajenos que abundan en la televisión y los medios de comunicación. A David se le llama hombre conforme al corazón de Dios. Sus graves pecados han sido perdonados porque hubo un arrepentimiento público, un arrepentimiento verdadero que podemos leer en el Salmo 51, donde se humilla y lamenta lo que hizo. Creo que nadie puede quedar impávido si peca con alevosía ofendiendo al Señor y a su iglesia. Mírenlo, escuchemos. Yo sé que casi todos saben esto, pero algunos versículos de este Salmo 51. David lo escribió y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Y luego más adelante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué palabras tan importantes y tan hermosas. Las últimas lecciones de este estudio, porque lo que estoy resumiendo son las 13 lecciones que se han hecho. Estas últimas lecciones fueron la rebelión de Absalón y la vejez de David. Absalón fue el hijo rebelde que quiso quitarle el trono para acceder a él como rey en la etapa final de David. Absalón murió en combate con los soldados de David que lo protegieron y en la ancianidad dejó sus palabras postreras
en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, 1 al 7. Palabras de David. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantar de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segundo libro de Samuel, versículos 23, 1 y 2. Estamos terminando. Estas lecciones han refrescado nuestra memoria y han sido valiosas recordando al hombre David conforme al corazón de Dios. Habiendo sido este un rey y un varón imperfecto y sensible al pecado, podemos entender lo que significa esto para nuestra realidad. El estudio de 13 semanas sobre Samuel y David tiene que dejarnos huellas benditas del amor de Dios. Busquemos día a día, al levantarnos y cuando vamos al descanso nocturno, ese tiempo de orar, de prepararnos para lo que estamos haciendo en la familia y en el lugar donde estamos trabajando. Amados hermanos, que los hombres y las mujeres cristianas de Nuevo Amanecer, que las visitas que nos acompañen, tengamos todo un corazón conforme al corazón de Dios. Dios les bendiga. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar el himno Firmes y Adelante. Mientras cantemos, hermanos, meditemos en su palabra y meditemos también en la letra de este himno que es de hermosas palabras.
asiento, hermanos. Vamos a tener dos oraciones. Uno va a ser orar por los misioneros y su ofrenda nacional. Y la otra oración va a ser por los enfermos y los problemas que puedan haber en cada uno de nuestros hermanos o situaciones que estén pasando. La oración por los misioneros y la ofrenda nacional la voy a pedir a nuestro hermano Norman que la pueda dirigir. Y por los enfermos y los problemas materiales, nuestra hermana Silvia Castro. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por estar unidos esta mañana en tu presencia. Y en este instante, Señor, oramos a ti, pidiéndole, Señor, que tú obra en la necesidad de nuestros misioneros que están en toda parte de este territorio nacional, Señor, y también en el extranjero. Amén. Sabemos, Señor, que ellos enfrentan dificultades en la misión que ellos tienen de hacer almas perdidas, Señor, acercarte a ti, Señor. Sabemos que es un trabajo difícil y pedimos, Señor, en esta mañana que tú obra en ellos, Señor, la fortaleza y las necesidades que ellos necesitan, Señor, para poder realizar su trabajo, su obra sin dificultad, Señor. Pedimos, Señor, que las almas que reciben el mensaje a través de ellos, Señor, puedan recibir esa semilla, Señor, para que crezca en sus corazones, Señor, y les permitan conocer más de ti y que tú, Señor, a la vez les estás bendiciendo. Pedimos, Señor, también por las necesidades para poder sobrevivir, Señor. También como nosotros, Señor, necesitan alimentos, materiales, hogares para residir, Señor. Entonces pedimos, Señor, que tú les ayudes también en esta necesidad, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Delante de tu presencia, Señor, alabando, bendiciendo tu nombre. Darte gracias, Señor, por estar nuevamente en tu casa, Señor, junto a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque usted les ha traído a cada uno aquí, Señor. Algunos a lo mejor con dificultades, Señor, pero hoy están en tu casa, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Y yo por eso te alabo y te doy gracias, Señor, en esta hora, por verles, Señor, por ver su fe, por ver su constancia, Señor, de poder llegar hasta aquí, Padre bueno. En esta hora, Señor, también queremos clamar, Señor, por los enfermos, Señor, en especial por los hermanos de nuestra iglesia, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos ancianos, Señor, pequeños, hijos de nuestros hermanos, Señor, que están pasando situaciones difíciles, Señor. A pesar de esta pandemia también, Señor, podemos ver, Señor, cuántos hermanos han sido tocados, Señor, pero su misericordia, Señor, ha estado con ellos, Señor. Gracias, Señor, porque creímos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios soberano, Señor, que tiene el control de todas estas cosas, Señor. Él es el único dueño, Señor, y que tiene el control de todas estas enfermedades, Señor. Por eso, Señor, en esta hora a ti clamamos, Señor, en obediencia a ti, como dice tu palabra, que tenemos que orar por los enfermos, Señor, que tenemos que orar los unos por los otros, Señor. Si veis uno que está débil en su fe, Señor, en situaciones difíciles, oramos, Señor, en esta mañana. Oramos por tu iglesia, nuevo amanecer, Señor, que tenga un despertar, que sea levantada para honra y gloria tuya, Señor, en esta hora, Padre amado. Bendecimos, Señor, a los enfermos, los que están en sus hogares, Señor, los que están en los hospitales, Señor, a lo mejor desamparados, abandonados, sin nadie que a lo mejor les pueda dar un vaso de agua, Señor. Pedimos tu misericordia, Señor, que usted sea con cada uno de ellos, que sea visitándole en esta hora, dándole el consuelo, dándole la fuerza, la fe, la esperanza, animándole, Señor, en situación de vida, Señor.
Oh Padre eterno, su palabra nos muestra, Señor, de grandes hombres, Señor, donde vimos tantos milagros, Señor, y nos deja ejemplo, Señor, hoy en día de seguir creyendo en ti, porque usted no ha cambiado, Señor, usted es el mismo Dios poderoso, y que si tenemos fe, Señor, dice su palabra, como una pequeña mostaza, Señor, le diríamos a esa montaña que se mueva y se moverá, Señor. Oh Padre eterno, levantémonos en fe, iglesia. Levantémonos creyendo, Señor, y pidiendo por los necesitados, por nuestros hermanos que están postrados, Señor, porque usted, Señor, es el que tiene la última palabra. Usted cumplirá el propósito que usted tiene para cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, te doy por nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque los has mantenido despiertos. Gracias, Señor, porque los has mantenido en pie, Señor, creyendo y clamando, Señor, porque hay medios de WhatsApp de la Unión Femenil, de la iglesia, Señor, y donde siempre se están colocando anuncios y peticiones de oración, Señor, pero también hemos visto las respuestas que usted ha tenido, Señor, y por eso glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor, porque eres un Dios vivo, un Dios grande, Señor. ¿Cómo no podemos alabarte, Señor, si usted ha demostrado su amor tan grande en esa cruz, Señor? Por eso yo te alabo, Señor, y te doy gracias por nuestra iglesia. Te doy gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, que al verlo ahí adelante, Señor, tú has tenido misericordia y lo has cuidado, lo has guardado, Señor, de alguna enfermedad. Pido para él sabiduría, pido para él salud, vida, Señor, que tú lo reconfortes, Señor, porque él ha estado ahí firme, Señor, a través de los medios, Señor, de WhatsApp, de Facebook, Señor, entregando tu palabra para mantener a su rebaño unido, Señor, que no pierda la esperanza, que no pierda la fe, Señor, ahí entregando tu palabra. Gracias, Señor, por este siervo que tú nos has dado, Señor, que está velando por cada una de sus ovejas, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana, y dejo en tus manos, Señor, esta humilde oración y esta iglesia, nuevo amanecer, cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada vecino, familiares de nuestros hermanos, Señor. En esta mañana los dejamos delante de tu presencia, Señor, en tus manos, Señor, para que usted sea obrando de acuerdo al propósito que usted tiene para cada una de sus familias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dios os guarde en su santo amor. Es el himno con que vamos a terminar cantando, hermanos, y después le pido a nuestro hermano Luis Morales que nos entregue la bendición final. ¿Nos ponemos en pie, hermanos? Cielos de la
Queremos darle gracias. Bendecir tu santísimo nombre por sobre todas las cosas. Y en esta hora, Señor, al marchar a nuestros hogares, queremos hacerlo bajo vuestra bendición. Queremos hacerlo, Señor, tomado de tu mano cariñosa. Queremos, Señor, ser parte de todo lo hermoso que tú tienes para tu pueblo. Y queremos recibir en nuestro corazón, Señor, esa paz, ese amor, esa necesidad que tenemos de ti cada día. Por eso en esta hora, Padre, se me ha pedido que bendiga la congregación. Quiero hacerlo, Señor, bajo tu nombre. Quiero hacerlo porque tú eres el que nos bendice. Y quiero hacerlo, Padre Santísimo, también para que la bendición se propague hacia nuestros familiares, hacia nuestros vecinos, hacia todo aquel que necesita y requiere hoy de una respuesta muchas veces. Buscamos de tu presencia y de tu amor. Y bendigo, Señor, a esta congregación de nuevo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.